Cordial y sincero saludo para todos, queridos hermanos de la Misión Cristiana Mensaje de Libertad, y para los hermanos de otras congregaciones hermanas y amigas, que a esta hora de la mañana ya están para presenciar este programa, para participar de la reunión familiar dominical a través de Internet. Bienvenidos, estamos saludando a los hermanos de otras congregaciones también por fuera del país, que siempre están pendientes, no solamente los domingos, sino también entre semana a las 5 de la mañana y a las 8 de la noche. A nuestros queridos familiares y amigos, bienvenidos en esta mañana del domingo 6 de junio del 2021. Y aquellas personas que aún no han tomado la decisión por Jesucristo como el Salvador y Señor de sus vidas, pero que siempre escuchan estos programas, los invitamos a que este domingo sea un domingo de salvación, que ese 6 de junio quede de recuerdo para siempre, que le digan al Dios del cielo: aceptamos la obra de Jesucristo en el Calvario, que murió, fue sepultado y resucitó para darnos vida eterna, y que esa sangre derramada en la cruz nos limpia de todo pecados. Díganle así. Y esa es la salvación completamente gratis, que Cristo murió, fue sepultado, resucitó. Nosotros ya creímos eso y tenemos el tiquete de entrada al cielo. Únase y sea parte de la iglesia aquí en la tierra de nuestro Salvador Jesucristo. Queridos hermanos, preocupante las noticias. Seguimos invitándolos ahora que precisamente estamos en un puente festivo. Mañana es festivo, Dios mediante, a que tengamos mucho cuidado. El aumento del contagio no ha bajado de 100, ahora subió a 200 personas. Y todos los días 4, 6, 5 muertos, de verdad, está partiendo mucha gente. Y lo que nos preocupa es si estas personas han escuchado el Evangelio. Pues claro, ya no podemos hacer nada, pero la gran preocupación es que no partan sin oír la palabra de Dios, el Evangelio de la salvación, como el que vamos a escuchar hoy, en esta mañana, con una cita muy especial de Números capítulo 21. Sin embargo, por favor, tengamos mucho cuidado todos somos responsables, usando bien los elementos de seguridad correctamente, lo mismo que conservando la distancia en los lugares públicos. Triste lo que está pasando, no solamente en Colombia, en el mundo, sino acá, en nuestra querida Fusagasugá. Bueno, hermanos, seguimos adelante. Gracias por su amable sintonía. Están participando activamente un buen grupo de hermanos todas las mañanas, leyendo la palabra del Señor. Estamos en el segundo libro de Samuel y aprendiendo de verdad cosas muy maravillosas. Por ese motivo, les invito a que sigan compartiendo la aplicación que aparece ahí en sus monitores, para que familiares, amigos, aquellas personas que ustedes quieran que escuchen el Evangelio, que escuchen la palabra de Dios, pero que no la tienen cerca, poderles enviar los links de la aplicación para que participen en la mañana y en la noche todos los días que estamos tratando temas espirituales. Y muchas gracias por sus mensajes, por su apoyo, por sus oraciones. Seguiremos adelante con la ayuda del Señor, aprovechando esta pandemia que precisamente Dios la está usando para mover la iglesia. No solo para llamarle la atención al mundo, sino a nosotros como creyentes, para que prediquemos la palabra de Dios. No bajemos la guardia, hermanos. Es nuestro deber predicar el Evangelio. Seguimos orando por esas peticiones que ustedes nos han enviado. Sabemos que hay unas preocupantes con nuestros hermanos, familiares que están en la UCI, que tienen COVID, que están en tratamientos médicos, que están viajando, que están pendientes de la vacunación. Bueno, estamos orando por todos, como ustedes escuchan, y seguiremos, hermanos, cada día, cada mañana, cada tarde, en el momento que tenemos la oportunidad, estamos orando por nuestros seres queridos y por esos amigos que nos han solicitado oración. Oramos para que ellos se salven. Algunos no conocen del Evangelio, pero para que otros se fortalezcan, los que ya son creyentes, pero que en su misericordia el Señor obre con todos como a Él bien le parece. Lo importante es que se cumplan los propósitos de Dios en nuestra vida. Muy bien, hermanos, esta es la Misión Cristiana Mensaje de Libertad. Les estamos saludando a todos desde Fusagasugá, Colombia, Suramérica. Tengo por aquí en mi lista de cumpleaños que en el próximo viernes nuestro querido hermano David Brown está de cumpleaños. Estaremos orando por él y por las peticiones en conjunto al final
del tema que vamos a compartir en esta mañana. Desde ya estamos saludando a nuestro hermano John Cruz para la lectura de la palabra. Saludamos a su esposa Jacqueline Ospina, a sus hijas Sofía y Alejandra. Esperamos todos estén bien en casa, anhelando la pronta recuperación de el padre de nuestra hermana Jacqueline, don Jorgito Ospina. Dios quiera que siga bien su recuperación y desde luego la de todos los hermanos, porque el Señor está contestando peticiones. Él es grande y maravilloso, hermanos. Bienvenido, hermano John, con la lectura para esta mañana. Buenos días, hermanos. Les envío un afectuoso saludo y abrazo desde la distancia, ¿sí? Por la situación aún, pues estamos cuidándonos, protegiéndonos, guardándonos de pronto de ese virus y de estas dificultades que se presentan en el mundo hoy. Conocemos que el mundo está enfermo, tiene una crisis, pero la principal crisis es que ha sido mordido por el pecado, ha sido capturado en la trampa del enemigo, es preso y, y no hay ninguna herramienta humana, mortal, que lo pueda rescatar. Solamente un milagro, y es la obra de Jesucristo. Él, a través de su obra, vida y muerte, nos da entrada al Padre, nos da vida eterna. Y al respecto vamos a hacer una lectura, hermanos. Los invito a Números, capítulo 21. Vamos a leer desde el verso 14, desde el verso 4 al 9, perdón, 21, capítulo 21 de Números, verso 4. Vamos a leer hasta el 9. Y también vamos a saltar a Juan, donde está la exposición más famosa del Evangelio. Y vamos a leer allí en el capítulo 3, desde el verso 14 al 18. La serpiente ha mordido al hombre. Y solamente porque a través de ese Cristo levantado, es que, y si lo miramos a Él, es que podemos tener esperanza, creyendo en su obra. Hermanos, es necesario que nosotros mismos como creyentes recordemos ese evangelio, estemos atentos, recordándonos esto, que hemos sido salvados, rescatados y contándole al mundo la necesidad que tiene de creer en Jesucristo como Señor y Salvador de su vida. Bueno, vamos a la lectura, hermanos. Les recuerdo, vamos a hacer primero en Números capítulo 21, desde el verso 4. Dice así: Después partieron del monte de Or camino del Mar Rojo para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino, y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés, porque nos hiciste de esta manera. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan liviano. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían el pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: Hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Y Jehová dijo a Moisés: Hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Y saltamos entonces a Juan 3, verso 14. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, ahí está hablando el Señor Jesucristo a Nicodemo, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado,
para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Amén. Oremos, hermanos. Padre Celestial, gracias por este día, esta mañana, por recordarnos, Señor, que a través de Jesucristo, que fue levantado en un madero, a través de mirar, Señor, considerar su obra, hemos sido salvados. Y que es algo, Señor, que debemos pregonar, de lo cual debemos ser embajadores, mensajeros a un mundo, Señor, que está perdido, muriendo por la mordedura, Señor, del pecado, de la muerte. Te imploramos, Señor, tu gracia y tu favor para aquellos que puedan escuchar estos mensajes y el Evangelio, la exposición clara de tu palabra, para que al recibirla, Señor, al atender a esto, confíen, Señor, su vida a ti, crean en verdad. Te imploramos porque hoy pueda ser un día de salvación, hoy puedas tú, Señor, rescatar a aquellos que están cautivos, a aquellos que están muriendo, a aquellos que están esclavos, Señor. Te lo rogamos. Gracias por tu obra y misericordia. Te imploramos tu favor, tu perdón, Señor, por nuestros pecados y tu gracia para aquellos que sufren, que lloran, que tienen necesidad, Señor, aún entre tu pueblo, para que tú, Señor, les suplas, les fortalezcas, les ayudes. A ministros, pastores, misioneros, guárdales, Señor, protégeles, para que, Señor, puedan, Señor, tener ese cuidado de la grey y hacer esa labor, Señor, que tú les has encomendado. También, Señor, te imploramos por las autoridades, por tu gracia sobre ellas, que crean en Jesucristo como Señor y Salvador, y aquellas personas que hoy, Señor, son tan relevantes como este personal médico, que les cuides, aún les protejas y les permitas que alguien, Señor, algún obrero, pueda llegar a ellos y hablarles, Señor, de Cristo. Gracias por tu bondad, tu gracia, tu misericordia, por sostener a tu pueblo y fortalecerlo. Permítenos alabarte, adorarte y contar esto con alegría. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Bienvenidos, hermanos. Muchas gracias, hermano John. Acá la tengo en mi versión Biblia de las Américas. La serpiente de bronce. Pueden ubicarse. Vamos a leer entonces dos temas, vamos a compartirlos. Acá en Números 21, desde el verso 4 en adelante. Son pocos versos acá que vamos a leer, apenas hasta el 9, donde Moisés obedece al hacer esta serpiente de bronce, que vamos a ver hoy su significado. Y también estaremos leyendo entonces en la palabra del Señor en el capítulo 3, cuando el Señor habla con Nicodemo, que precisamente ilustra este tema que hay en Números sobre la serpiente de bronce. Vamos a ver de qué se trata este tema, que nos llama mucho la atención y es increíble. Tiene que ver con la salvación, esa ilustración que hace el Señor a Nicodemo, quien está completamente confundido, asombrado, no comprende estas cosas que el Señor le está diciendo. Entonces él va hasta Números 21 para ilustrarlo sobre la fe, sobre la salvación. Ahora invitamos al grupo de alabanza en esta mañana. Estamos saludando a nuestra hermana Cristina Brown, también a nuestro hermano Luis Jaspe, a su esposa Yolanda, a sus hijos Jordan, Joshua, Benjamín,
que en esta mañana nos están acompañando la familia Jaspe. Bienvenidos con las canciones para que honremos y glorifiquemos el nombre de Dios. Jesús y después el Señor dice, ¿verdad? Sí, Lo paro. Está bien, pueden dejarlo. Okay. Eres tú mi Señor, mi única verdad.
el Señor, digno es el Señor, digno es el Señor. Muchas gracias a la familia Jaspe, a la familia Brown por esas canciones que no dudamos llegan al cielo y aparte de eso nos crean el ambiente todos los domingos. Muchas gracias para la predicación, para compartir los temas bíblicos, la palabra de Dios. Bueno, hermanos, vamos con este tema y aprovecharé para hacer algunas aclaraciones bien interesantes sobre la difícil situación por la que está atravesando el mundo y la gran necesidad de compartir el Evangelio. Porque esto que sucedió en el desierto le llama a uno la atención. Fueron mordidos los israelitas por desobedientes, pero hasta tanto ellos reconocieron el pecado, el Señor obró, curándolos, sanándolos definitivamente. Y el mundo hoy está mordido por la serpiente desde el paraíso. Y el mundo necesita ¿qué? Necesita que se le predique el Evangelio. Entre tanto, Dios está a la expectativa, Dios está esperando. Pero tan pronto la humanidad conozca el Evangelio de la salvación y acepte el sacrificio de Jesucristo en el Calvario, van a tener la paz, van a tener el gozo, van a tener la felicidad que tanto están buscando. Y de ninguna otra manera se puede encontrar. Esa paz que el mundo reclama solamente llega a través de Jesucristo, cuando reciban el Evangelio de la salvación. Mi paz os dejo, dice el Señor, mi paz os doy. No como el mundo la da, sino es como Él la da, como Él nos la entrega a nosotros a través del Evangelio. Una dura enseñanza. Lo sucedido al pueblo de Israel en el desierto con la mordedura de las serpientes ardientes es la clara lectura de la condición actual de sufrimiento y desespero en que se encuentra la humanidad. Desde la desobediencia en el paraíso, por nuestros primeros padres Adán y Eva, corre por las venas del hombre el veneno que causa desespero, dolor, destrucción y muerte. Esa picadura o esa mordedura es la que actualmente tiene en agobio, tiene preocupación, en desesperanza al mundo. Y para la curación, los ruegos crecen cada día. Aparecen grupos de oración, sanadores por doquier, y muchos quieren relacionarse con Dios a través de alguna iglesia para poner fin al tormento. De todas maneras, la humanidad está buscando que esto termine, que esta pandemia pase, que venga la normalidad. Claro, todos queremos la paz, todos queremos vivir de una manera tranquila, ¿quién no? Pero, a menos que el mundo reciba el Evangelio y admita su pecado, Dios no comenzará su tratamiento de curación definitiva. Así pasó con el pueblo de Israel. Reconocieron su pecado porque venían siendo desobedientes, murmurando, criticando a Moisés, a Dios, tratando de decirle a Dios genocida, que los había sacado para matarlos, diciéndole a Dios mentiroso, renegando contra el maná, ese alimento que el Señor les envió del cielo. Venían protestando por todo. El Señor envió la disciplina a través de las serpientes y hasta tanto reconocieron el pecado, ellos fueron curados. Cada necesidad del hombre es una ocasión para el despliegue de la gracia divina, y lo que está sucediendo ahora, hermanos, en el mundo, Dios lo usa como medio para llamar la atención ante la indiferencia de su creación, porque todos queremos paz, queremos que esto termine, pero muy poco pensamiento sobre el Creador, muy poca gratitud al Dios del cielo. Más bien hay como bastante soberbia e indiferencia del mundo hacia Dios. De ahí que desde el momento en que el pueblo reconoció su condición y pudo decir, hemos pecado, la gracia se extendió. Dios pudo obrar y esto fue suficiente para retirar el mal. Aquí es a pura fe que se resolvió esta situación. Cuando Israel murmura, tiene por respuesta la mordedura de las serpientes.
En cuanto confiesan sus pecados, la gracia de Dios les responde. Ahí vemos el contrato. Mientras hubo murmuración, hubo pecado, estuvo la mordedura de las serpientes. Tan pronto se reconoce el pecado, como dijo el rey David en el Salmo 32, hasta tanto confesé mi pecado, el Señor me oyó y terminaron mis enfermedades, mis dolencias. En cuanto confiesan sus pecados, la gracia de Dios les responde. Una dura enseñanza. Ahora entendiendo el mensaje. En el primer caso, la serpiente era el instrumento de sus sufrimientos. En el segundo, era el de su restablecimiento y bendición. Uno siempre se pregunta, bueno, pero ¿para qué tenía que ser o por qué tenía que ser una serpiente en el asta? El Señor lo estimó así conveniente. En el primer caso, la serpiente era el instrumento de su sufrimiento, las que lo mordieron. En el segundo caso, esa serpiente de bronce era el de su restablecimiento y bendición. La imagen misma de lo que había hecho el mal venía a ser el conducto por el cual la gracia divina podía correr libremente sobre los pobres heridos. Un contraste tremendo el que nosotros vimos aquí. Tenemos aquí una lección maravillosa. Ellos tenían que mirar a la serpiente de bronce y esta tenía que ser una mirada de fe. No podía ser simplemente levantar la cara y mirarla. Esa mirada tenía que ser con mucha fe. Ellos tenían que mirar a la serpiente de bronce y esta mirada tenía que ser una mirada de fe. El hecho es que no la mirarían si no fuera con una actitud de fe. Es decir, ya ellos comprendieron la situación, ese mal tan tremendo que estaba llevándose una pandemia, digámoslo así, que todos los días estaba cobrando vidas en el desierto, hasta que ellos entendieron. Y cuando miraron esa serpiente de bronce, ya lo estaban haciendo con fe. De eso se trata. Moisés obedeció y elaboró esa serpiente de bronce y que los que la miraron vivieron, pero los que no la miraron murieron. Moisés obedeció, él hizo caso a lo que el Señor le dijo, elaboró esa serpiente, no colocó ninguna condición. Hubiera podido decir, pero Señor, eso fue lo del paraíso y otra vez una culebra. Él obedeció. Él elaboró esa serpiente de bronce y que los que la miraron vivieron, pero los que no la miraron murieron. La desobediencia siempre trae unas consecuencias tremendas. Y hoy en día, el asunto también es así de simple. La humanidad tiene solo dos alternativas. O bien está mirando a Cristo como su Salvador personal, al reconocer su pecado, o no le está mirando. No le interesa el asunto espiritual. Y ese es el tema con muchos seres humanos. Quieren soluciones, quieren oraciones, plegarias, pero no quieren tener un compromiso con Dios. Por ahí no va el asunto, solo los beneficios. Pero con Dios el asunto es espiritual. Primeramente lo espiritual, después vendrá lo material, lo físico. Si no le está mirando, no importa cuántas plegarias o rogativas se eleven, cuántas cadenas de oración se fomenten, ni a cuántas iglesias se acudan. El mundo está pidiendo y está haciendo oraciones por todas partes. Eso no quiere decir que esté mirando a Dios. Eso no quiere decir que quieran arreglar su vida espiritual, arreglar el problema del pecado. Lo que está afanosa la humanidad, tiene afán, es por salir del problema, por regresar a la normalidad, pero por sus propios medios. Es decir, con unas oraciones, con unas plegarias, pero como por propia cuenta, para no tener el compromiso con Dios. Y el Señor está pendiente de todo esto. Solo el Evangelio le muestra al mundo su lamentable condición espiritual, el pecado en que se encuentra y la necesidad de mirar al Salvador. Solo acá, hermanos, a través del Evangelio, es que el mundo va a comprender su situación, entre tanto no, con oraciones, con rogativas, con aplausos, con llantos, con lágrimas. No va a pasar absolutamente nada hasta tanto reciban el mensaje de salvación. Los israelitas no se curaron de ninguna otra forma, a menos que miraran la cruz. Y ya nos estaba mostrando a nosotros la cruz de Cristo, a la que nosotros un día miramos, pero que usted, querido amigo o amiga, esta mañana puede mirar y reconocer al Salvador,
para que pase este dolor, esta ansiedad, esta angustia por la que está atravesando la humanidad. No es necesario adivinar el significado de este mensaje y la lección para nosotros cuando aquella noche nuestro Señor habló con Nicodemo, que vamos a ver más adelante. No necesita tanta interpretación después. Vamos a comprender de qué habló el Señor con Nicodemo, que trajo a referencia o la ilustró el plan de salvación hablándole de lo que pasó en el desierto en Números capítulo 21. Bienvenidos a nuestro tema, la serpiente de bronce. Son dos partes, ¿no? Números 21, 4, 9 y Juan 3, 14, 18, porque tiene que ver precisamente con esa conversación con Nicodemo. Claro, Nicodemo estaba muy confundido y el Señor de todas maneras le dejó claro el mensaje. Y esta mañana, de todas maneras, nos va a dejar claro el mensaje. Es muy posible que algunos hermanos digan, no, ese tema de Nicodemo ya lo conocemos, claro. Y Juan 3:16 es el tema más conocido en todo el mundo por la salvación. Pero la relación entre Números y Juan 3:14 es la que quiero que en esta mañana nos quede un poco más clara. Y de paso, aprovechamos este tema de evangelismo para poder llevar a otros que nos pregunten sobre este tema y para poderles aclarar la salvación a través de Jesucristo. La serpiente de bronce. Bienvenidos. Número 21:4. Voy rápido porque el tiempo apremia. Después partieron del monte de Or, camino del mar Rojo para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino. Esto era como muy común en ellos, se desanimaban fácilmente. Los hijos de Israel estaban agotados por la larga marcha rodeando la tierra de Edom y ahora están descontentos de lo que Dios había hecho en ellos, por ellos, y desconfiando de lo que Él haría. Dios está haciendo muchas cosas por ellos y en ellos, pero ahora están desconfiados y empezaron a murmurar y a dudar de lo que Él haría por ellos. Así algunos creyentes se olvidan muy pronto de los milagros que Dios les hace y en momentos críticos tienden a murmurar y buscar culpables. Eso ha pasado en la historia de la iglesia, hermanos, y lo hemos conocido a lo largo de este ministerio. Hay hermanos que de repente están muy bien, contentos, gozosos, el Señor les ayuda, hay bendición, hay trabajo, está la familia, pero de repente sucede algo, inmediatamente, cuando Dios no les responde, viene como esa desestabilidad y empieza como la crítica, empiezan como a retirarse, como a apartarse, como que Dios ya no les sirve. Y es un lío tremendo cuando uno se aparta, porque se complica más la situación. Nuestras quejas a menudo tienen sus raíces en algunas de estas acciones y actitudes necias. Si podemos erradicar la fuente de nuestra queja, no se anidaría ni se crecerá en nuestro corazón. Entre menos guardemos resentimiento o con las personas o con Dios. Cada que estamos pasando por una situación crítica, debemos acordarnos de todo lo que el Señor ha hecho a lo largo de nuestra vida en favor nuestro. Y uno no le alcanza el tiempo para darle gracias. Y el hecho de que ustedes estén ahí esta mañana frente a sus pantallas y yo esté acá, es la pura misericordia de Dios. ¿Cuántos años nos ha guardado, nos ha cuidado? Claro, hemos pasado por momentos muy difíciles, pero si estamos acá es porque de esos momentos difíciles el Señor nos ha sacado. Él ha estado siempre pendiente de nosotros. ¿Cuáles fueron las causas de este juicio? Número 21:5 nos dice, y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. Ahí está la causa. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Lo están tratando pues de que Él los sacó para matarlos. Imagínense. Pues no hay pan ni agua y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. ¿A qué se está refiriendo? Al maná. Ya les está pareciendo fastidioso. Con la rutina, con el pasar del tiempo, hay personas que empiezan, hermanos de la iglesia, ya como a fastidiarse de la rutina, de la palabra, de los temas, ya como que no encajan en la vida espiritual y comienzan a hacerse hacia un lado, en eso que nosotros llamamos reversionismo, hacia atrás. Ya les cansó, se les volvió tan rutinaria la vida cristiana, como pasó ahora mismo, hermanos, con el asunto de la pandemia. Como ya vino la vacunación, ya como dicen por ahí, se relajaron
Muchas personas están tomándolo con demasiada confianza y no hay tal. El mal está afuera y cobrando vidas cada día más y cada día más contagio. Es un peligro creer uno que ya espiritualmente está sobrado. O es un peligro aislarse de la vida cristiana, de la lectura, de la meditación, de la oración, porque vienen peor los días. Y además, ¿no? Los días son malos. ¿Con qué más se le agradaría y quién no estaría contento con el maná? ¿Qué más querían para agradar? Para estar agradados o para estarles agradando a ellos, al pueblo. ¿Qué más querían? Tenían todo, hermanos. Ese pan era suficiente para las coladas, las sopas, para el pan, supongo las arepas, los envueltos, todo, porque era una lentejuela la cual la podían preparar y hacer varios alimentos de ella. ¿Qué más querían? Estaban ya hastiados, según ellos. Querían devolverse para estar frente a las ollas en Egipto, humillados, pero tener la parte material resuelta. Es el pan de vida, el pan esencial que nutre a los que por fe se alimentan de él para vida eterna, aunque algunos lo llamen pan liviano. Este largo rodeo indujo a Israel a la impaciencia y a la frustración y le llevó a menospreciar el maná. Es muy posible que las crisis lleven a las personas a menospreciar la vida cristiana, la iglesia, al Señor. La serpiente de bronce, Números 21:6. Y Jehová, en esta situación de menosprecio a su alimento, a todo lo que Él está haciendo por ellos, como lo están menospreciando, entonces dice en Números 21:6, y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Cuando la Biblia nos dice mucho, miles de personas murieron, como lo que está pasando hoy en día. Llamadas así porque las mordeduras de estas serpientes, cuando dice ardientes, infligían una dolorosa inflamación con fiebre intensa. Esa palabra ardientes es por la fiebre tan intensa que causaban con esa inflamación, con ese hinchazón, hermanos. El desierto de Sinaí cuenta con una gran variedad de serpientes y Dios utilizó serpientes venenosas para castigar al pueblo por su incredulidad y sus quejas. De ahí que es bueno la mansedumbre, ¿no, hermanos? La humildad. Algunas de estas serpientes se esconden bajo la arena y atacan sin previo aviso. Los israelitas les temían mucho, pues la mordida de una serpiente venenosa significaba, por lo general, una muerte lenta con un sufrimiento intenso. Y claro, no había puestos de salud, no llevaban las vacunas con el antídoto, mientras llegarían a alguna parte, pero ¿a dónde? Mientras buscaban esa atención médica, pues desde luego iban a morir. Pero el Señor tenía para ellos la solución, como siempre. El Señor nos permite pasar por una adversidad, pero también nos brinda la salida. Ahora viene el reconocimiento del pecado. 21:7. Números 21:7. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo, hemos pecado por haber hablado contra Jehová. La humanidad es consciente siempre. Todos hemos sido conscientes del pecado. Y contra ti, no solamente contra Jehová, sino contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. ¿Qué hombre este Moisés con esa paciencia, hermanos? Él sabía la rebeldía de ellos, él sabía la murmuración de ellos, pero él no atesoró odio ni resentimiento en su corazón. Que eso nos invita a nosotros a ser hombres y mujeres perdonadores, tener un corazón donde no alberguemos ira contra los demás o a desearles el mal, sino que podamos tener un corazón perdonador. Aquí Moisés nos está enseñando, por algo dijo el Señor, que no hubo otro hombre tan manso como Moisés, hermanos. Y oró. La mordedura de la serpiente condujo a Israel a reconocer su pecado. ¿Sí? El Señor usa esa adversidad para llamar la atención. Siempre lo ha hecho. Aquí esa adversidad, la de la serpiente, los llevó a reconocer el pecado. El pueblo confesó su iniquidad y pidieron ser liberados del juicio que Dios había enviado. Aunque la fe no se menciona explícitamente, aquí debe estar presente, pues ahora en medio de la adversidad quieren seguir las instrucciones de Dios, confiar en su palabra y en su provisión, hasta cuando llegó el mal. Ay Dios, qué tristeza esperar los momentos de angustia para buscar a Dios. Esto es muy común en el ser humano, que cuando estamos bien, a metros, pero cuando viene la angustia, oren, hermano, oremos,
por favor, claro, lo hacemos con mucho gusto. Pero ¿para qué esperar? Eso no indica que no van a llegar calamidades, pero entonces tenemos más luz, más discernimiento, más confianza, conocemos más de Dios como lo estamos haciendo en las mañanas y sabemos ante quién estamos, ante quién nos dirigimos, por su poder, por su amor, por su misericordia. Conocemos muy bien a Dios o estamos conociéndole a Dios. Miradla y viviréis, dice el Señor. Vamos a ver Números 21:8. Y Jehová dijo a Moisés, hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Ninguna otra condición. Ninguna otra condición. Las instrucciones del Señor fueron claras. Tenemos aquí una lección maravillosa. Ellos tenían que mirar a la serpiente de bronce y esta tenía que ser una mirada de fe, como ya lo dije. Esta serpiente no tenía efectos preventivos, sino curativos. Debían mirarla luego de ser mordidos, no antes. Por eso dice la palabra del Señor, el que fuere mordido no era para prevenir, sino ya, después de haber sido mordidos. ¿Qué pasa con el mundo? Que ya tiene la mordedura, hermanos. Ya no hay que prevenir que no los muerda la serpiente, porque desde el paraíso, todos los que nacemos por fuera del paraíso, nacemos con la mordedura de la serpiente por el pecado de nuestros primeros padres. Y el mundo, ya nosotros, gracias a Dios, encontramos el antídoto. La Biblia nos salvó Jesucristo y Él fue nuestro antídoto. Y ahora tenemos la vida eterna por haberlo mirado a Él. ¿Dónde? En lo que hizo en el Calvario, que está aquí. Fue muerto, fue sepultado y resucitó para darnos vida eterna. Y al resucitar Él, fuimos curados, hermanos, eternamente de la mordedura de la serpiente. Eso es lo que debemos contarle a este mundo. Por eso el Señor está usando toda esta adversidad, tanto para ellos como para animarnos a nosotros, para despertarnos, a llevar el antídoto. Aquí está. La humanidad viene sufriendo intensamente los rigores de la mordedura y necesita únicamente mirar al Salvador, hermanos. Esa es. Y el Salvador está en la Biblia. De Génesis a Apocalipsis. Ahí está el Salvador en la palabra del Señor, hermanos. Es nuestra misión hacerlo. Prefigurando a Cristo. Número 21:9. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Esto se llama, ¿qué, hermanos? Fe. Porque alguien diría, pero qué ridículo. ¿Cómo así? Yo necesito es un médico porque me voy a morir, me acaba de morder una serpiente. Mire la cruz, o sea, mire el asta. Para nosotros hoy, mire la cruz y vivirá. Y lo hicieron y pasó la mortandad. Pero muchos tuvieron que morir, muchos incrédulos como hoy. Muchas personas no creen. Bueno, es nuestra misión mostrarles el Evangelio. El bronce es indicativo de juicio. Figura del pecado, pero también es figura de fe en la cruz de Cristo para curación espiritual del veneno del pecado. La persona mordida debía fijar la mirada sobre esta serpiente, una acción concreta de la voluntad, si quería ser sanado y vivir por pura voluntad. Hoy en día es lo mismo, ¿no? Por pura voluntad, si quiere aceptar. Esto lo añadí ahí, hermanos, no tiene que ver con el tema, pero me pareció interesante. Bueno, de pronto sí. Posteriormente, esta serpiente fue transformada en objeto de adoración idolátrica. Terminaron adorando la serpiente, demostrando que un medio de gracia puede ser mal empleado. El rey Ezequías, del que hablamos hace poco, fue el encargado de destruirla. ¿Cómo les parece, hermanos? Y ese sí es un gran riesgo. Es posible que el Señor nos bendiga, hermanos, con un hijo, con el carro, con una casa, con un buen trabajo, con el esposo, con la pareja, y que terminemos idolatrando la bendición que el Señor nos dio. Y es un riesgo tremendo, porque en cualquier momento puede ser destruido. Es peligrosísimo que un elemento, que un medio de la gracia de Dios termine siendo un elemento, un artículo de idolatría. Y es muy susceptible, es muy peligroso, hermanos, dar ese paso. Es como en el filo de caer rápido en la idolatría. Por eso debemos andar con mucho cuidado y por eso también muchas oraciones no tienen respuesta. ¿Por qué? Porque hay algo que está ahí guardado. Y qué bueno poder revisar esto. Jesús y Nicodemo. El plan de salvación. Ahora voy rápido con el tema segundo porque pues
¿Por qué fuimos a Números? Pues porque el Señor le dice a Nicodemo lo de el asta, la serpiente, que fue levantada en el desierto. Nicodemo en busca de la verdad. Ya sabemos, voy rápido porque este tema sí ya realmente no voy a demorarme con muchos detalles, ya lo conocemos. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal de los judíos. La historia de Nicodemo contrasta con lo que acaba de contarse en el capítulo anterior de Juan, donde muchos creyeron en él, pero el Señor no se fiaba de ellos. Muchos de los judíos en Jerusalén habían profesado creer en el Señor, pero él sabía que la fe de ellos no era genuina. Ahora viene este caso con Nicodemo. Nicodemo era una excepción, hermanos. El Señor reconoció en él un verdadero deseo de conocer la verdad. ¿Saben una cosa, hermanos? El Señor sabe quién se le acerca. Él conoce el corazón. Porque es muy posible que muchas veces el ser humano, como hoy, cuando pagan rogativas, cuando hacen misas urgentes y cuando quieren que todo esto termine, el Señor sabe por qué lo están haciendo. No le están buscando a Él, ni le están adorando a Él, ni lo van a reconocer, ni a exaltar a Él. Están resolviendo su situación, orando por sus propios deleites, como dice Santiago para los creyentes. En su omnisciencia, Dios conoce la intención del corazón de aquellos que de una u otra forma se acercan a Él. Dios lo sabe todo, hermanos. Pero Nicodemo es un fariseo diferente. Juan 3:2 dice, vino Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. O sea que él conocía. Nicodemo no era cualquier fariseo, era un principal entre los judíos, un gran conocedor de las Escrituras. El Señor Jesucristo le llama literalmente el maestro de Israel, y este principal tenía a Jesús en alta estima. Tenía a Jesús con mucho respeto, la forma como llega, ¿no? Rabí, sabemos lo que tú haces, es decir, le dio el reconocimiento al Señor. Simpatizaba bien, pero el creer en Dios, guardar la ley, ser moral y tener simpatía por Jesús no lo hacen merecedor del cielo. Necesitan hacer de nuevo las oraciones, los ruegos, hablar bien de Dios, de pronto leer la Biblia, poder estar en una iglesia, pero si no ha habido una conversión, no permite la entrada de ningún ser humano al cielo, a menos que haya un nuevo nacimiento. Y eso es lo que el mundo no quiere, porque es un compromiso con Dios para siempre, una entrega al Señor. Y eso es lo que la humanidad no quiere, porque quieren una normalidad para volver otra vez, la mayoría, no todos, para otra vez a sus festines, ahora mismo que comienza la época de mitad de año, la época de vacaciones. Cada uno quiere buscar ese desfogue, estamos hartos de todo esto ya, y es el peligro que viene sobre todos, porque el mal todavía está ahí, hermanos. No es por ser simpatizante que uno se salva. Hay muchas personas, hoy, muchas personas dicen creer en Dios, ser buena gente, no hacer daño al prójimo y ser caritativos para ganarse el tiquete al cielo, pero no hay tal. Porque nadie se salva por obras, sino por creer, por mirar la cruz, como lo vamos a ver hoy, hermanos. Esa es la salvación. Nacer de lo alto de Dios. ¿Qué le responde entonces Jesús a este hombre tan decente, tan moralista, tan inteligente? Juan 3:3 respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios, Nicodemo. Por ahí es el asunto. La verdad es que Nicodemo no hizo pregunta alguna, pero Jesús, viendo su corazón, fue directo a la necesidad espiritual que este hombre necesitaba y que solo puede producir el Espíritu Santo. Nicodemo no le preguntó nada, pero dice la palabra, respondió Jesús y le dijo, ¿por qué dice respondió Jesús si Nicodemo no le preguntó? Pues sencillo, el Señor conoce la intención del corazón y él sabía qué quería Nicodemo escuchar o a qué fue a buscar. Entonces el Señor de una vez le respondió. El nuevo nacimiento, nacer de lo alto, es un acto de Dios por el cual la vida eterna es impartida al creyente al momento de confiar en Jesucristo como el Salvador y Señor de su vida. Es un nacer de nuevo. Todos los que hemos aceptado el sacrificio de Jesucristo en el Calvario, nacemos de nuevo. Tenemos nuevamente nuevo corazón, nueva voluntad. Somos nuevas criaturas o nueva creación. Eso sucedió en el momento de creer, como ya lo vimos, hermanos. Ahora, la confusión de Nicodemo, pues tremenda. Juan 3:4 dice, Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Nicodemo no comprendió cuando el Señor le dijo, es necesario nacer de nuevo.
Nicodemo está confundido, pues no tenía ninguna capacidad espiritual para comprender lo que estaba escuchando. Así es que Jesús trató de aclararle el mensaje, claro, para él fue. Y miren lo que dice esta parte, hermanos, porque sucede lo contrario de lo que les quiero mostrar. Dice la palabra del Señor en 1 Corintios 2:14, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Esto es bien, es decir, es bien complejo. Nosotros siempre le recomendamos a la gente, o le recomendábamos, yo era uno, que, hermano, ¿qué leo en la Biblia para comenzar? Lea el Evangelio de Juan. Ahora no les digo que lean el Evangelio de Juan por lo complejo que es el Evangelio de Juan, hermanos. Aparentemente es fácil, pero es muy complejo. El Evangelio de Juan, ahora les digo, comencemos desde Génesis. En Génesis está la creación y al fin y al cabo la Biblia viene en un orden. Y es mejor así recomendarles, lean desde Génesis, que es muy entendible, entre otras cosas. Génesis, el principio, el inicio, la creación. Pero lo que uno se pregunta es lo siguiente. Si el hombre natural no percibe las cosas del Espíritu de Dios, estas, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente, la pregunta es, bueno, entonces, ¿cómo se salvan? Si no van a entender lo espiritual. ¿Cómo viene la salvación? Aquí es donde uno queda. Y verdad, meditando esto, pues, ¿cómo viene la salvación? Si dice que el hombre natural no percibe, y todo el mundo son personas naturales, es decir, son incrédulas. No tienen a Cristo en el corazón, no tienen el Espíritu Santo, entonces, ¿cómo van a entender el mensaje? Qué buena pregunta, qué inquietud está tan tremenda. ¿Cómo van a entender si son personas naturales? El hecho de simplemente leer la Biblia o asistir a una iglesia no capacita a una persona para discernir las cosas espirituales. Es necesaria la intervención del Espíritu Santo, pero ¿cómo? Si son personas naturales, hermanos. Vamos a ver si podemos ir aclarando este tema, la obra del Espíritu Santo. Juan 3:5 respondió Jesús, viendo la confusión que tenía Nicodemo. Respondió Jesús, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Y 2 Corintios 4:3 acaba de confundirnos un poco entonces, o nos deja mayormente preocupados, dice 2 Corintios 4:3, pero si nuestro evangelio está aún encubierto entre los que se pierden, está encubierto. ¿Por qué está encubierto el evangelio entre los que se pierden? 4:4, en los cuales el Dios de este siglo, o sea, Satanás, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Aquí sí queda uno manicruzado. Bueno, ¿cómo les llegamos con el evangelio si son personas naturales? Y el enemigo les encubrió, les tiene el evangelio cubierto para que no lo vean. Pero dice también la palabra que el Señor da luz, ¿no? Y creemos que, hermanos, que nuestro Señor Jesucristo, al decir que es necesario nacer del agua y del Espíritu, se refería a la acción del Espíritu Santo que usa la palabra de Dios. Y entonces, sin este nuevo nacimiento, Nicodemo no podía entrar en el reino de Dios. ¿Qué es lo que sucede, hermanos? Como uno ora para llevar el Evangelio es escuchado por la persona que abre el corazón. Y Dios está mirando esa situación, como en la parábola del sembrador. Hay 3 que no reciben, pero hay uno que recibe. Cuando la persona abre su corazón para escuchar el Evangelio, inmediatamente el Espíritu Santo entra a su vida para que tenga entendimiento de las cosas que no se pueden entender naturalmente. Debe ser espiritualmente. Entonces, al predicar nosotros el Evangelio, hermanos, al llevar la palabra de Dios a la persona, al explicarle la salvación, inmediatamente, como esa persona está atenta, porque si la rechaza no va a entrar el Espíritu Santo. Como esa persona está atenta, el Señor usa esa palabra, el Espíritu Santo convence y ya esa persona es espiritual y ya puede comprender las cosas espirituales. Esa es la obra del Espíritu Santo, no es obra nuestra. Nosotros cumplimos, hermanos, oramos, llevamos el Evangelio a esa persona que es natural, que está enceguecida, pero en el momento, repito, en que ella abre su corazón, vienen los sentidos, el oído, viene la mente, y se dispone a escuchar el Evangelio, ahí está. El Espíritu Santo, como dice Efesios 1:13,
y habiendo oído el Evangelio de la salvación y habiendo creído en él, habiéndolo oído, la fe viene por el oír, no por ver, por el oír, haberlo oído y habiendo creído, fuisteis sellados con el Espíritu Santo. Entonces, no tenemos por qué preocuparnos. Dice la palabra que están cegados, pero la luz les permite ver el cielo y mirar la cruz de Cristo, hermanos. La serpiente de bronce. Seguimos con nuestro tema. Juan 3:6. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Sigue la conversación con Nicodemo. Juan 3:7. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. ¿Qué quiere decir? No te maravilles, que Nicodemo está, como decimos nosotros, ¿no? Azul. Está impactado, impresionado, asombrado de todo lo que está escuchando. La expresión, lo que es nacido de la carne, carne es, significa que todos nacemos de padres humanos. Nacemos en pecado y sin esperanza ni capacidad para salvarnos a nosotros mismos. Somos hijos de papá y mamá, somos nacidos de la carne y carne somos. Se necesita entonces un nuevo nacimiento, ¿no? Por otra parte, lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Significa que cuando una persona confía en Jesús, como usted y yo, tiene lugar el nacimiento espiritual. Ahora sí, creo que está quedando mucho más claro. Cuando alguien vuelve a nacer por medio del Espíritu, recibe una nueva naturaleza y es hecho apto para el reino de Dios. Entre tanto, el Señor le dice a Nicodemo, mientras no haya nuevo nacimiento. Pero sigue la pregunta, ¿y cómo se va a producir ese nuevo nacimiento? ¿Cómo más le va a explicar el Señor el Evangelio a este hombre? Porque esto nos sirve a nosotros también para el tema de evangelismo. Incomprensible, pero cierto. Dice la palabra del Señor, Juan 3:8. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Como tantas veces lo hacía, el Señor Jesús usó la naturaleza para ilustrar la verdad espiritual. No podemos decir exactamente cómo opera el Espíritu de Dios, pero sí nos es posible saber cuándo está obrando en las vidas y en los corazones de su pueblo. No sabemos cómo actúa el Espíritu Santo, ni cómo es que Él trabaja, o cómo es que llega a la vida de alguien, pero sí sabemos cuando una persona lo tiene o que nosotros lo tenemos. ¿Por qué? Porque cambia el estilo de vida, hermanos. El nuevo nacimiento es invisible. No se puede observar su ocurrencia, pero sí se pueden ver los resultados en la vida de los creyentes, hermanos. Esto del viento es bien interesante. No sabemos ni de dónde viene ni de dónde va. Entonces, y así es el Espíritu Santo, no sabemos cuándo llegó, cómo llegó a nuestra vida, pero sabemos que lo tenemos y sabemos quién lo tiene en el sentido de su estilo de vida, que pasó de un estado a otro. Ahora es nueva, o somos nuevas criaturas. Exactamente eso es lo que nuestro Señor Jesucristo estaba diciendo aquí. Hay un cambio en la vida. No lo vemos, pero lo sentimos, ¿no, hermanos? Usted sale a la calle en la noche, en la mañana, a caminar, a correr. No ve el viento, pero lo siente. Así es en la vida cristiana. No se ve, pero se sabe quién es creyente. Juan 3:9 respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Una vez más, Nicodemo ilustra la incapacidad de la mente natural de penetrar en las cosas divinas. Es decir, todavía no está clara la situación para él. Es indudable que Nicodemo seguía intentando pensar en el nuevo nacimiento como un suceso natural o físico y no espiritual. Y por esto le preguntó al Señor, ¿cómo puede ser eso, Jesús? Yo quiero como más explicación. La enseñanza de Jesús le parece no solamente difícil, sino imposible. Y es que es así, a menos que sea por el Espíritu. Desde este momento Nicodemo no dice nada más y se ha bajado al nivel del discípulo que ha hallado su verdadero maestro. Se quedó mudo, escuchándole, para poder llegar a la verdad, para poderla entender. Este principal judío conocía muy bien el Antiguo Testamento, pero no había entendido lo que decía del Mesías. Y este conocimiento no trae salvación. Uno no se va a salvar por leer todos los días la Biblia y por conocerla y por llenarse del conocimiento. Uno se va a salvar es por conocer a Dios y por vivir lo que Él dice acá, por aplicar la palabra del Señor. En eso consiste la vida cristiana, en eso nos mostramos que somos salvos o no, en que vivimos coherentes con lo que leemos, con lo que aprendemos y también con lo que predicamos. Ahí está, la serpiente de bronce. Juan 3:10 respondió a Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto, Nicodemo? Juan 3:11, de cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibís nuestro testimonio. Como maestro de Israel, Nicodemo debería haber comprendido estas cosas.
Las escrituras del Antiguo Testamento enseñaban con claridad que cuando el Mesías viniese a la tierra para establecer su reino, primero juzgaría a sus enemigos y destruiría todas las cosas que le ofenden. Eso lo sabía Nicodemo. Eso está en el Antiguo Testamento. Nicodemo era un maestro conocido, uno que se suponía guiaba a Israel en asuntos espirituales. La cuestión aquí claramente da a entender que la doctrina de la regeneración es descubierta en el Antiguo Testamento hasta tal punto que Nicodemo era culpable de su ignorancia. Porque, por ejemplo, allá en el Antiguo Testamento habla el Señor, ¿no? ¿Se acuerdan del Valle de los Huesos Secos? Y antecitos 36, 37, Ezequiel, yo pondré un corazón nuevo. Ahí está hablando el Señor del nuevo nacimiento, en cierta forma, para el pueblo de Israel, contando eso para el pueblo de Israel, pero contándonoslo a nosotros. Cómo dio vida a unos huesos secos. Israel estaba muerto espiritualmente y el Señor tenía la capacidad de volverlos a formar. Nicodemo sabía eso y acá está. Tal vez ese impacto con el Señor lo tiene un poco asombrado. Ahora vean, Juan 3:12. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Como Nicodemo no ha podido creer. Juan 3:13 dice, nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. O sea, yo soy el único autorizado, Nicodemo, para poderte por ahora aclarar esta situación. ¿A qué se refiere el Señor en este verso? Eran su reino terrenal. Como estudioso del Antiguo Testamento, Nicodemo conocía que un día vendría el Mesías y establecería un reino literal aquí en la tierra con Jerusalén como su capital. Eso está en el Antiguo Testamento. ¿Cuáles eran entonces las cosas del cielo a las que se refiere el Señor? Son las verdades que se explican en los siguientes versos, es decir, la forma maravillosa en la que una persona recibe este nuevo nacimiento. ¿De qué se trata? Juan 3:14, aquí está el tema, hermanos. Este fue el tema que tuvimos que ver en Números 21 y que el Señor le explica a Nicodemo en qué consiste la salvación. Aquí está la claridad. El Señor le ha venido hablando, pero lo va a sacar, como dicen, ya con un discernimiento para que él lo entienda. Y fue que lo entendió, porque ya nosotros si seguimos leyendo el Evangelio de Juan, lo vemos en el 7 que Nicodemo está defendiendo al Señor y en el capítulo 19 que Nicodemo llega con las especies para la sepultura al Señor, para ungirlo, para darle sepultura de rey. O sea que Nicodemo estaba entendiendo y ahora viene la parte clave. Juan 3:14 le dice el Señor a Nicodemo, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Nicodemo, mire, Jesús citó este incidente del Antiguo Testamento para ilustrar cómo tiene lugar el nuevo nacimiento, en qué consiste. Por el pecado de Adán y Eva, todos los seres humanos han sido mordidos por la víbora del pecado y están condenados a una muerte eterna. La serpiente de bronce era una figura o imagen del Señor Jesús. El bronce en la Biblia tiene la connotación de juicio. Tremendo el papel que asumió el Señor, ¿no? Comparándose con una serpiente. La serpiente era maldita. La serpiente trajo el pecado, pero en la cruz estaba la maldición y el pecado de todos nosotros cargados sobre Jesucristo. Por eso Él trajo esta comparación. Jesús era sin pecado y nunca debería haber recibido castigo alguno, pero Él tomó nuestro puesto y llevó el juicio que nosotros merecíamos. Él lo hizo, hermanos. El asta habla de la cruz del Calvario en la que el Señor Jesús fue levantado. Nosotros recibimos la salvación mirando con fe. Le está explicando a Nicodemo en qué consiste la salvación. Nicodemo, tienes que poner la fe en mí. Voy a morir, voy a ser sepultado y voy a resucitar. Y tú vas a creer, como sucedió con los del desierto, porque a los pocos días Jesucristo iba a ser llevado al Calvario, hermanos. Juan 3:15. ¿Para qué sucede todo esto, Nicodemo? Que es levantada la cruz para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, Nicodemo. Ahí le está diciendo el Evangelio. Para los creyentes en el Señor Jesús, esta vida es experimentada antes de su llegada al cielo. Esta vida eterna es en esencia nada menos que participar de la vida eterna por la palabra viva, Jesucristo. Es la vida de Dios en cada creyente que solo se manifestará a plenitud después de la resurrección, hermanos. La vida eterna. El Salvador fue hecho pecado por nosotros, no habiendo Él conocido pecado, y todo aquel que en Él cree recibe vida eterna como un don gratuito. Se lo está explicando a Nicodemo,
nos lo está explicando en esta mañana a nosotros y a algunos amigos, a nosotros para reforzar, porque somos salvos, pero algunos amigos que están escuchando por primera vez este tema. La serpiente de bronce tiene una connotación para nosotros. ¿Qué dice Juan 3:16? El versículo más famoso en todo el mundo. No lo sabemos casi que de memoria, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree, no crea, ¿no? Que en Él cree, porque es permanente, no se pierda, mas tenga vida eterna. Vemos nosotros el mundo como el globo terráqueo, vemos el nacimiento de Jesús, el crecimiento de Jesús, la predicación de Jesús, los milagros de Jesús, la muerte, sepultura y resurrección. Allá vemos la cruz, lo vemos muerto, sepultado y ahora lo vemos resucitado. Ese es el capítulo que encierra toda la salvación y que podemos aprender a explicar divinamente, palabra por palabra, hermanos. Este es uno de los versos más bien conocidos de toda la Biblia, porque anuncia el Evangelio de una manera clara, sencilla y resume lo que el Señor Jesús le había estado enseñando a Nicodemo acerca de la manera en la que se recibe el nuevo nacimiento, hermanos. Porque de tal manera amó Dios al mundo. El mundo incluye aquí toda la humanidad. Dios no ama los pecados de los hombres ni el malvado sistema mundano. Eso no ama a Dios, pero sí ama a la gente y no quiere que nadie se pierda. Ese es el amor de Dios. Él no ama el pecado, hermanos, ni la maldad ni la perversidad, pero Él tiene amor por el pecador y Él está esperando, aún con los brazos abiertos, a que proceda el arrepentimiento, hermanos. Juan 3:17, porque no envió Dios porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Él hubiera podido llegar como juez, pero no, Él vino como Salvador. Dios no es un gobernante duro y cruel deseoso de derramar su ira sobre la humanidad. Su corazón está lleno de ternura para con el hombre y ha ido hasta el último extremo, hermanos, para poder salvarlo. Podría haber enviado a su Hijo al mundo para condenar al mundo, pero no lo hizo así. Al contrario, lo envió aquí a sufrir, derramar su sangre y a morir para que el mundo sea salvo por medio de Él. Y ya Jesucristo se fue, hizo su trabajo y ahora nos encargó a nosotros, nos dejó como embajadores de Él, representantes en la tierra, para predicar su palabra a toda criatura, hermanos. La obra del Señor Jesús en la cruz fue de un valor tan inmenso que todos los pecadores en todas partes pueden ser salvos si la reciben. Es tan grande la obra de sacrificio en el Calvario, lo que Él hizo, que todo el que cree en Él, hermano, rico, pobre, alto, bajito, de la nacionalidad que sea, del estrato que sea, académicamente como esté, económicamente como esté de pecado, todo el que crea en la muerte, sepultura y resurrección de nuestro Señor Jesucristo gratuitamente tiene el tiquete para ir al cielo, hermanos. No le quepa la menor duda. Y es un asunto voluntario. Juan 3:18 dice, hermanos, aquí está. Ya les di la primera noticia. Ahora viene la noticia más terrible de la Biblia. El que en Él cree no es condenado. Está bien. Pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Aquí está el libre albedrío para el mundo en este verso. El que en Él cree se salva. El que no cree se condena, o sea que es uno mismo, la persona misma la que voluntariamente acepta la obra o se condena. Porque Él va a venir es como juez. Ya no viene como Salvador. Por segunda vez a la tierra ya viene como juez. Ya vino como Salvador hace 2000 años que nació en un pesebre. Ahora viene con poder y gloria, hermanos, a traer paz y justicia, pero viene como juez. ¿A qué? A juzgar la decisión que tomó usted, que tomé yo. Vienes a juzgar esa decisión que tomamos. O va para allá o venga para acá. Por eso, hermanos, la gran preocupación. Ahora, toda la humanidad está dividida en dos clases, o bien creyentes o bien incrédulos. Nuestro destino eterno está determinado por la actitud que adoptemos tocante al Hijo de Dios. Nosotros tomamos la decisión. Aquel que confía en el Salvador no es condenado, pero el que no confía en Él ya ha sido condenado. El Señor Jesús ha acabado la obra de salvación y ahora le toca a cada uno y de manera voluntaria decidir si le acepta o le rechazará. Es una decisión personal. Cosa terrible rechazar un don de amor tan grande, hermanos. ¿Por qué rechazarle? Si alguien no quiere creer en el Señor Jesús, pasará la eternidad en el lago de fuego. Algunas personas dicen, yo no creo en eso. Yo no le creo a eso, no importa. Es decir,
las cosas no van a cambiar. Se cumple la palabra del Señor, Él viene por segunda vez, crea o no crea, Él va a venir. Y va a venir a juzgar, de manera que lo mejor es creer y es completamente gratis. No es porque se corte el pelo, use la falda larga, coma aquello, no coma aquello, guarde el domingo, guarde el sábado. No es por ningún tipo de ley. Es por pura gracia, hermanos, por aceptar lo que Él hizo en el Calvario. De manera que es voluntario. Quien lo quiera tomar, amigo, amiga, este es el día para meditar. Cristo, la serpiente de bronce levantada. Juan 3:14. Es nuestra autoridad para hacer esto. Un tipo de Cristo, ¿no? Nótese cómo es un cuadro de la salvación que tenemos en Cristo. Dice nuestro comentario bíblico, porque esto lo pude recepcionar de varios comentarios, de entre ellos un comentario bíblico muy interesante, y dice el autor que Él tiene la autoridad, y ya como creyentes nosotros podemos tomar también esa misma posición, hacer esto un tipo de Cristo. Primero, la necesidad. El pueblo pecó de dos maneras, el pueblo de Israel. Hablaron contra Dios y contra Moisés, debido a esto estaban muriendo. La paga del pecado muerto, dice Romanos 6:23, es muerte. Aquí tenemos los dos aspectos de la ley de Dios, conducta hacia Dios y conducta de los unos con los otros. A cada persona nacida en este mundo le ha mordido la feroz serpiente del pecado y está destinada a morir. Primer punto, la necesidad, hermanos, de mirar hacia la cruz. Segundo, la gracia de Dios. Dios podía haber ignorado el afán de la gente, porque merecía morir, pero su amor y gracia proveyeron el remedio, hermanos. La intercesión de Moisés en el verso 7 nos recuerda la oración de Cristo. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Allá en 23:34, Moisés acudió de rodillas y dijo, Señor, ellos no saben lo que están haciendo, esa misericordia grande. Tercero, otra serpiente. Qué extraño que Moisés hiciera otra serpiente cuando en un principio las serpientes fueron las causantes del problema. No había ya suficientes en el campamento, hermanos, matando a la gente, pero la serpiente de bronce es un cuadro de Cristo que se hizo pecado por nosotros, como dice 2 Corintios 5:21. Él no cometió pecado, pero por nosotros se hizo pecado. El bronce es el metal que habla de juicio y en la cruz de Cristo llevó el juicio por nosotros. En la cruz Cristo llevó ese juicio, hermanos. Vemos que la serpiente no fue eficaz en la mano de Moisés, tenía que ser levantada. Cristo tuvo que ser crucificado. De nada le hubiera servido a Moisés tenerla en un cajón, en un anaquel, o tenerla guardada en un sitio especial. Públicamente, como lo hizo Jesucristo en la cruz. Públicamente, hermanos. Por fe, el pueblo oró, quítanos las serpientes. Pero el método de Dios fue vencer el aguijón de la muerte por fe. Miren y vivan. Fue la respuesta. No fue ignorando las mordeduras, matando las serpientes, aplicando medicina, ni tratando de huir, que salvó la gente. Miren hacia la cruz. La curación vino al mirar por fe la serpiente levantada en el centro del campamento. Notemos que la serpiente no estaba relacionada en nada con el tabernáculo. No se hizo adentro, en el tabernáculo, no se hizo a escondidas, públicamente para que todos, y hoy, hermanos, públicamente también podemos acceder a la cruz del Calvario para encontrar la salvación, hermanos. Ninguna cantidad de sacrificios hubiera salvado de la muerte a la gente, como tampoco la cantidad de pactos, plegarias, rezos o promesas. Nada de eso. Y eso es lo que lamentablemente está haciendo la humanidad y algunas iglesias y algunos líderes. Pero ¿sabe qué necesita el mundo antes que rezos, plegarias y todo tipo de peticiones? Predicarles el Evangelio para que miren a la cruz. Pues eso es lo que le dijo el Señor a Nicodemo y eso es lo que nos dice a nosotros. Miren la cruz y viviréis. Disponible. La serpiente no se levantó en algún rincón escondido. Se levantó en el centro del campamento donde todos pudieran verla y vivir. Cristo está a nuestra disposición hoy. No está lejos. El remedio está al alcance de todos. Creo que en una casa hay más de 3 o 4 Biblias, hermanos. En otras 2. Mínimo alguien tiene una, pero está al alcance, hermanos. Sexto, es gratuito. A los pecadores que morían en los días de Moisés no les costaba nada mirar y vivir. Es que mirar es gratis. No les costaba absolutamente nada, hermanos. Tal vez no entendieron el cómo o el porqué de todo, pero podían creer y vivir. De pronto no entendían, pero ¿cómo así una serpiente? Mírenla. Ahí es donde está la fe, hermanos. Crea. Pero Dios, pero Jesucristo, pero gratis, pero no hay que pagar. Crea en Jesucristo. Cree en Él y será salvo. 7, suficiente. Una sola serpiente levantada era suficiente para todo el campamento.
Solo Cristo es suficiente para nuestra salvación. No hay tantas serpientes ni tantos caminos. Uno solo. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Un solo camino. Se salvaron solo por fe. Cristo es suficiente para suplir todas nuestras necesidades en el tiempo y en la eternidad, hermanos. 8. Sanidad inmediata. Esta es la parte final. La salvación no es un proceso, es un milagro inmediato que ocurre cuando el pecador mira a Cristo por fe. Cristo en su muerte y resurrección no nos salva poco a poco, salva instantánea y completamente. La salvación no es un proceso, es en un solo día. En el momento en que uno cree, es salvo. Otra cosa es el crecimiento espiritual, que ese sí es paulatino, en la medida que uno vaya a la Biblia, hermanos. 9, un remedio para todos. La gente insensata dice, así como todos los caminos llevan a Roma, todos los caminos llevan al cielo. y hay muchas maneras, hay muchas maneras de ser salvos. No. Había una sola manera de ser salvo en el campamento de Israel y hay solo un camino hoy. 14:6 que les acabo de decir. Él es el camino y la verdad y la vida. Nadie va a ir al cielo sino a través de Jesucristo. A menos que el pecador mire por fe a Cristo, está perdido para siempre. Doble seguridad. ¿Cómo sabía la gente que se estaba muriendo que el remedio serviría? Primero tenían la seguridad de la palabra de Dios. Ellos acudieron a Moisés para que les diera al Señor la palabra. Él había prometido que cualquiera que mirara viviría. Segundo, podían ver lo que ocurría en la vida de otros. Otros estaban sanando, otros estaban muriendo. Dios no daría ninguna revelación especial, ningún sentimiento especial. Los pecadores tenían que depender de lo que Dios había prometido. Todo esto le parece necio a la gente del mundo de hoy y se mofan de la cruz, mientras que tratan de matar serpientes y fabricar nuevos remedios contra ella. La única respuesta, queridos hermanos, queridos amigos, la única respuesta para la mordedura que tiene el mundo y por lo cual está pasando tanta adversidad, queridos hermanos, la única respuesta es el Evangelio de la Salvación, donde pueden ver la cruz de Jesucristo, el Salvador levantado. Prediquémosle la salvación, hermanos. No hay otra alternativa para la salvación de la humanidad. Yo sé que este tema no ha sido fácil para algunos hermanos, cuando yo estoy comentando diariamente que antes de los ruegos, que antes de las peticiones por el mundo, que antes de orar por la paz por el mundo y por desearle bienestar al mundo, lo que debemos es llevarles la paz, la salvación y el bienestar, que es la palabra de Dios. Que ellos puedan mirar a Cristo resucitado y que puedan ser salvos. No hay salvación, hermanos, de ninguna otra manera, de ninguna, perdónenme, hermanos. La única salvación es que escuchen el Evangelio de la salvación a través de Jesucristo, que Él murió, fue sepultado y resucitó, y es lo único que da salvación. Por eso el Señor tuvo que ir a Números para explicarle a Nicodemo, mira Nicodemo, no es tu religión, no es tu moralidad, no es que no le hagas mal a nadie, no es que seas buena gente, buen papá, buen hermano, buen hijo, no se trata de eso. Eso será una consecuencia de la salvación, ser ese estilo de persona. Pero ¿sabes una cosa, Nicodemo? La entrada al cielo es por mirar a Jesucristo, o sea, por mirarme a mí, es lo que le está diciendo el Señor. Si tú quieres creer, eres salvo, Nicodemo. Si no, ya estás condenado. Y le explicó todo el plan de salvación. Por eso lo llevó a Números, a mostrarle la cruz que desde allá estaba simbolizando lo que iba a pasar en el Calvario cientos de años después, hermanos. Y eso es lo que nos salvó a nosotros, que creímos en eso, hermanos, que miramos hacia esa cruz, ahora lo vemos a Él resucitado. Y por eso somos salvos y por eso nuestro interés, hermanos, en que el mundo conozca, toda criatura, la predicación del Evangelio puro de la salvación. Eso fue lo que nos dejó encomendado el Señor, esa gran comisión, y Timoteo nos dice, haz obra de evangelista, predica tiempo y fuera de tiempo, porque va a llegar el día en que no van a querer oír esto. No van a querer escuchar más radio, mensaje, libertad. Algunas personas ya nos hastió con su cuento. Vamos a buscar fábulas, entretenimientos, que eso es lo que hay en el mundo. Pero no es por ahí, es por la predicación del Evangelio. Hay que hacer ver a la humanidad su pecado. Hasta que el pueblo de Israel no reconoció su pecado, el Señor no actuó para curarlos. Y hasta que el mundo, hermanos queridos, no reconozca el pecado y la situación en que se encuentra. Todos somos pecadores, pero nosotros tenemos la gracia de Dios y el perdón de Él, pero el mundo todavía no tiene a Jesucristo.
El mundo está perdido y hasta que no reconozca su condición por medio del Evangelio, no va a empezar el Señor a actuar. Triste la realidad, pero es la verdad. Seguiremos orando, hermanos, por la predicación del Evangelio, para que el Señor abra puertas, para que aprovechemos todo este tiempo, todos los elementos que tenemos electrónicos hoy en día, que tenemos tanta felicidad, tanta facilidad y felicidad por tenerlo, que podamos llevar ese Evangelio, que podamos compartir ese mensaje desde nuestro hogar y a toda criatura, para que sean salvos, que miren para que vivan, que lo miren para que vivan. Eso fue lo que sucedió en Números, y eso pasó con Nicodemo, y eso pasó con usted y conmigo, y eso es lo que debe pasar con el mundo, con nuestros seres queridos, que miren a Cristo para que puedan vivir. Amén. Vamos a orar. Padre Santo, muchas gracias por esta maravillosa mañana, por permitirnos tratar este tema de la salvación. Pero yo te suplico, Padre, que seas tú convenciendo a cada uno de nuestros oyentes que no te conocen, y que seas tú fortaleciendo a los hermanos en Cristo en este tema. Cuánto necesitamos que ser reforzados en la salvación para poderla compartir a otros con mayor seguridad. Implanta, por favor, esta palabra en nuestros corazones, que la podamos vivir, que la podamos discernir y que la podamos predicar, Padre Santo, a toda criatura. Hoy más que nunca, en medio de esta pandemia, te lo suplicamos, y además que esta no será la única pandemia, porque se anuncian cosas gravísimas. Los días son malos. Tu regreso se acerca, Padre Santo. Ayúdanos a llevar el mensaje de la salvación con denuedo, con gozo, con alegría. Te lo suplicamos, Padre. En el poder de tu Espíritu Santo, ayúdanos. En Cristo Jesús nuestro Salvador, con acción de gracias. Amén. Aleluya. Ahora vamos a orar por nuestro hermano David Brown, que está de cumpleaños el viernes, y también por aquellas peticiones que en general podemos captar entre semana, y acá podemos hacer un resumen para que el Señor, en esa misericordia, ese amor tan grande, nos conteste, nos ayude. Oremos, hermanos. Padre, muchas gracias por la palabra de hoy. Gracias por Nicodemo, gracias por Moisés. Gracias por ilustrarnos, Padre Santo, que seas tú convenciéndonos y ayudándonos, Señor. Ahora queremos orar por nuestro hermano David Brown. Tú conoces la vida de él, de su esposa, de sus hijos, el servicio a la iglesia, también el apoyo a nuestra iglesia. Muchas gracias, Señor, por permitirle tener un año más de vida, por permitirle hacer un trabajo para ti como misionero, como profesor. Gracias, Padre. Y anhelamos que él la pase muy bien con su querida esposa, con su familia, y también con la iglesia Mensaje de Libertad, con sus amigos. Gracias, Señor, por guardarle, amarle, protegerle, cuidarle, Señor. Le deseamos un feliz cumpleaños a nuestro hermano David Brown. También, Padre Santo, queremos orar por las peticiones que tú conoces diariamente, por salud, por esos resultados de laboratorio, por aquellos amigos y personas y seres queridos que están con COVID-19, en algunas UCI, en los hogares. Gracias por hacerte cargo de esta situación tan crítica, Padre. Te alabamos, Dios del cielo. Gracias por intervenir, Señor. Gracias por levantar a los que tú estás levantando con tus propósitos. Y también oramos por aquellos hermanos y hermanas que tienen operaciones o intervenciones pendientes, esas intervenciones quirúrgicas que roban de repente la paz, el gozo. Señor, fortaléceles y ayúdales, Señor, porque hay hermanos y hermanas, hijos, hijas que están pendientes de estas intervenciones. Gracias por actuar, Padre Santo, a través de la ciencia, de la medicina, con milagros o con sanidades, pero sabemos que tú lo estás haciendo. Gracias también por mover los documentos, los papeles que sean necesarios, que estemos tramitando, fallos en juzgados, en alguna parte, Señor, donde tengamos que adelantar algún proceso. Gracias por intervenir y que porque podamos tener respuestas, que tú coloques personas ahí para que puedan meter esa mano, Señor, y tramitar, ayudarnos en nuestros documentos que necesitamos, Padre. Gracias por restaurar los hogares. Gracias, Padre del cielo, por participar, ayudarnos en los conflictos familiares, de hogar, con vecinos. Que seas tú, Padre Santo, haciéndote cargo
de cualquier situación que se nos salga de las manos. Gracias por guardar nuestros hijos, nuestros seres queridos, nuestra familia, por salvarles, amarles, protegerlas también en este tiempo. Te lo agradecemos como nos has protegido a nosotros también, Padre. Gracias por los hombres y mujeres que predican el Evangelio en todas partes del mundo. Gracias por esa gracia que tú le das y por ese sustento y por ese sostenimiento a esos ministerios, Dios del cielo. La honra y la gloria sean para ti. Oramos por nuestros gobernantes para que ellos escuchen la palabra, la clase política, los magistrados, los jueces, los administradores de justicia, que ellos conozcan el Evangelio de la salvación, pero que nosotros seamos esos embajadores tuyos que prediquemos tu palabra a toda criatura, Señor. Gracias por hacerte cargo también del personal médico, por protegerle y guardarle en esta época tan difícil, por sacar a aquellas personas que están en la adicción y que han conocido el Evangelio. Gracias por rescatarlos de nuevo, Señor, para esa vida espiritual. Padre Santo, no tenemos a quién más ir. Tú conoces las demás peticiones en el área que sea. Tú conoces cada corazón, cada miembro de la iglesia, y no solamente de Mensaje de Libertad, de otras iglesias. Tú conoces esa necesidad. Gracias por contestar, porque has venido contestando de una manera maravillosa, milagrosa, Padre Santo. Honra y gloria sean para ti. Dejamos el resto del día, de la semana, bajo tu protección y tu dirección, en el único nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos, Padre, en Jesucristo nuestro Salvador, con acción de gracias. Amén. Aleluya, Dios del cielo. Queridos hermanos, Dios mediante nos sintonizamos pasado mañana, el martes, ¿no? A las 5 de la mañana seguimos con segundo libro de Samuel. Vamos rápido. Y en la noche con el tema que ustedes nos planteen, tema libre, escriban, participen, interactúen, envíen por mensaje de voz. Comuníquense, hermanos. No dejemos de saludar a los hermanos, de llamar, de preocuparnos unos por otros, de estimularnos, de fortalecernos. Gracias por hacerlo, hermanos. Esto es bueno para la iglesia y al Señor le encanta eso. Me resta desearles entonces una tarde feliz, una semana feliz, pero muy feliz.